Entramos así en este ciclo sobre los desafíos de la vida y ciertamente cada uno los tiene y por eso no conviene adelantarse demasiado a las cosas porque debemos adherirnos a lo que nos enseña Jesús y es bástale a cada día su propio afán, porque el día es lo único que, entre comillas, podemos manejar. Si es en función de proyectar, es algo que va a favorecer nuestra mente, la salud psíquica. Todo lo que proyectemos, siempre pongámoslo primero en consulta, en un estado de consulta en la oración. Señor, durante esta semana te ofrezco mi oración, te quiero consultar, si es de tu agrado, esto que deseo hacer una vez que pase la pandemia, quisiera tal o cual cosa, te pido que me des sabiduría y te la imploro. Y así esperar una semana, luego descansar un poco e ir viendo, porque Dios es un eterno presente continuo. Claro que para ver a Dios se necesita estar en el camino. Cuando digo ver, por supuesto, no me refiero a una visión en cuanto imagen o figura. En esencia, Dios es espíritu. Podemos tener, sí, claro, místicamente, una aparición de Jesús, un sueño de Jesús, pero también lo que más se manifiesta en la historia no es esto, sino esto se da excepcionalmente, sí se manifiesta Dios a través de signos. Y para poder leer los signos se necesita renovar nuestra alianza con Dios. Esto es fundamental, renovar la alianza con Dios cada día. Invocando su nombre, en primer lugar, apenas abrimos los ojos, los que puedan digan Yeshua, es el nombre de Jesús en arameo. Así lo llamaba la Virgen, San José, los apóstoles, Yeshua, que nuestra primera palabra sea el nombre de Jesús para comenzar el día. Somos tan vulnerables en cuanto a existencia concierne. Nuestros días están tan dependiendo de Dios. Pero claro, para darse cuenta de esto se necesita tener una cierta comunión con Dios que a uno le lleve a darse cuenta que es así cada día, por eso a cada día le basta su propio desafío. Sostuvimos hasta ahora, en los últimos programas, al hablar ya desde hace varios meses de las distintas reacciones que generamos en los desafíos, estamos descubriéndolas y conociéndolas para ver cuando llegan los desafíos con cuál de ellas nos identificamos y qué conviene hacer, porque conociendo cada reacción uno se va dando cuenta lo que conviene corregir. Y mejor corregir cuando uno es consciente de las cosas. No dejar que nos duela el zapato para pedir ayuda, para conocer, para empezar a aprender. Creo que los tiempos de formación, como a mí me dijeron desde los primeros inicios de toda mi formación académica, es aprovechar cada instante, es tiempo sagrado. Por eso decimos estamos consagrando el tiempo. Y uno de estos momentos no debe dejar pasarlos, porque para la información hay tiempo, a la mañana, a la tarde, a la noche, pero para la formación, para darle forma a nuestra vida interior, no hay tiempo. Y pensar que en realidad lo que va a permanecer en la eternidad es nuestra alma. Y a veces no realizamos una higiene necesaria en el alma, que es la que se da en el proceso de conversión. Puntualmente estamos tratando el retraimiento. ¿Cuántas veces frente a los desafíos las personas se retraen? Porque el retraimiento siempre genera una especie de
disconformidad oculta que la persona está manifestando o una evasión de la propia realidad. Y esto no ayuda a conservar la salud mental. Recordemos que las personas, para tener salud mental, tienen que tener contacto directo con la realidad. Y ese mismo contacto directo con la realidad es lo que nos lleva a ser agradecidos en caso de que hubiera que agradecer. Nuestro único médico, nuestro único macro paradigma es el Señor Jesucristo, porque todos los hombres, sin excepción, sabemos, somos pecadores, o sea, proclives al desorden. Casi continuo, porque ¿quién puede decir que en el día no se le desordenó nada? Ni palabras, ni pensamientos, ni sentimientos, ni emociones, ni reacciones, ni actitudes. Es un mosaico que se genera entre todo esto dentro de la vida. Y el Evangelio de Jesús es la medicina que sana. Por eso yo les aclaré en una oportunidad que todas las religiones comienzan ofreciendo aquello que los hombres deben hacer para salvarse. Pueden ser renuncias ascéticas, especulaciones intelectuales, obras positivas, y si quieren obtener el premio, que se llamará en algunos casos nirvana, en otros paraíso, deben recorrer un cierto camino, o sea, el camino que le propone cada religión. En cambio, el cristianismo no comienza diciendo qué deben hacer los hombres para salvarse, sino que el cristianismo presenta a Cristo Salvador. Lo que hacemos nosotros es unirnos. El cristianismo comienza con la gracia. ¿Cuándo comienza? En el bautismo. Ahí ya entramos en la alianza con Dios. Esta es una diferencia que siempre hay que tener en cuenta, especialmente nosotros los cristianos. No importa en mi audiencia quiénes están hace años en el camino, muchos se van incorporando, como ya les dije en otra oportunidad, mucha gente me dijo, yo iba a grupos evangélicos porque no me encontré en la Iglesia Católica, hasta que a través de su programa volví a la Iglesia Católica porque veo una imagen que desconocía. Claro, una a veces se queda solamente con el acto cultual, lo litúrgico, y desconoce toda esta formación que en la vida de la Iglesia Católica, también en este caso a través de mi persona, se va suministrando, ¿verdad? Por eso digo que bueno, no importa cuántos años, nadie se compare con nadie, ni nadie se sienta menos que nadie. Lo importante es que hoy estamos en alianza con Dios. Y la formación es un espacio de gracia, o sea, contribuye a que la alianza cada vez se apelmace más con Dios. ¿Recuerdan un texto bíblico que yo repetí muchas veces en el tiempo, ¿no? Y es el texto de Isaías 55, 3c, en el que el mismo Dios dice, yo haré con ustedes una alianza eterna. Es decir, solo Dios verdaderamente sabe que si se aleja de nosotros, nos perdemos en la proclividad de la vida. En sí la vida se declina sin Dios. Aparecen los desafíos, podemos experimentar lo que llamo la orfandad sobrenatural. Al desligarnos de Dios, ahí vemos que la gente empieza a creer en cualquier cosa. Algunos dicen, bueno, lo que cada uno crea, total todo es lo mismo, el disparate supremo teológicamente que se puede decir, objetivando, no acusando al que lo dice, porque seguramente lo dicen con buena intención, todos los que puedan decir eso, pero teológicamente es un disparate decir que todo es igual. No podemos entrar en que Jesús es lo mismo que cualquiera. Jesús es el Señor, único e irrepetible, verdadero Dios, verdadero hombre. Digo, la sociedad, cuando no hay gracia, empieza a declinarse,
se va declinando. Y fíjense que esta figura que utilizo a través del verbo declinar es algo que la podemos aplicar también cada uno personalmente. ¿Qué pasa cuando uno no está en alianza con Dios y no va apelmazando la alianza? Porque Dios siempre está dispuesto. Yo haré con ustedes una alianza eterna, y la hizo a través de la sangre de Cristo. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Pero hay una parte que es la humana, y sobre eso trabajo, que es lo que tenemos que hacer nosotros, es buscar a Dios cada vez más intensamente, pero no buscarlo, digamos, con una ceguera interior espiritual, buscándolo sabiendo dónde, cómo, cuándo, a través de qué llegamos a Dios, para que esa experiencia sea genuina, no sea una experiencia imaginaria de Dios. Por eso tengamos presente siempre que Dios no hace acepción de personas, solo quiere que nos acerquemos con humildad. San Pablo, justamente antes de su conversión, mantuvo una personalidad intensamente focalizada, por momentos el extremismo religioso, por momentos una fuerza que se apoderaba de él con un carácter de culpabilidad y juicio hacia los cristianos, los mandaba a castigar a los cristianos, y a pesar de todas sus culpas, transmite una bondad fundamental de propósito y una visión genuinamente trascendental de amor y compasión. Por eso en San Pablo el significado y el propósito derivan de la continua entrega de sí mismo, en cuerpo y alma, a Jesús, por supuesto, el Señor, y también derivan esa fuerza del trabajo que el mismo Dios alimenta en un buscador. En San Pablo, ciertamente, hay más amor que ideología, por eso pudo ceder a una conversión personal como la que sabemos que tuvo. Su teología siempre fue un intento apasionado, digamos, de comunicar, de articular su experiencia más profunda. Y esta experiencia del amor de Jesús era una pasión abrasadora, y como toda creatividad conducida por la pasión, así fue también conducida su originalidad religiosa. Observemos cuando en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, dice: así lo espero ansiosamente y no seré defraudado. Al contrario, estoy completamente seguro de que ahora, como siempre, sea que viva, sea que muera, Cristo será glorificado en mi cuerpo, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Tengo la plena convicción de que me quedaré y permaneceré junto a todos ustedes para que progresen y se alegren en la fe. De este modo mi regreso y mi presencia entre ustedes les proporcionarán un nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús. Es decir, la toma de conciencia de nuestras propias debilidades nos hace más persuasivos y más creíbles, dado que se ve la gracia actuando sobre nuestra naturaleza. Santo Tomás de Aquino nos enseña que la gracia supone la naturaleza, o sea, no existe la gracia como tal si no está la naturaleza humana, porque la naturaleza humana es el campo de acción sobre el cual actúa la gracia de Dios. Esa presencia trinitaria del Padre que me ama, del Hijo que me redime y del Espíritu Santo que me ayuda a santificarme, porque el deseo de Dios es que cada persona llegue a la santidad, o sea, bautizado igual a santidad. Claro, muchos se pierden, muchos no se dan cuenta, muchos no tuvieron una buena catequesis, no todas las personas son alcanzadas por la formación,
pero digamos, objetivamente, en este caso no hablo de subjetivamente, objetivamente, ser cristiano es igual a completar todo el designio de Dios, que es que en Cristo lleguemos a la santidad. En palabras muy sucintas, de él como de otros grandes de la historia, aprendemos que la conversión no dice nada respecto a la perfección, sino a la integración. Cuando hablamos de conversión no hablamos de perfección, hablamos de la palabra integración, al completamiento, a la plenitud. La conversión tiene que ver con el descubrimiento de nuestra bondad humana esencial y con la confianza de que, a pesar de nuestras debilidades, somos aceptables y aún dignos de ser amados por Dios. Más aún, la conversión es el comienzo, digamos así, de la sanación del rechazo o la falta de autoestima o la autoculpación o enjuiciamiento hacia nosotros mismos. Hay conversión cuando uno integra sus sombras, sus vacíos, sus oscuridades, en vez de decir no puedo con esto, no puedo con esto, no venzo esto, no logro esto, me confesé tantas veces de tal o cual cosa y caigo en lo mismo y soy recurrente. No, a lo que sucede es que hay gente que tal vez no se da cuenta que tiene que abrir los ojos interiormente. Uno no puede luchar contra lo que es propio de la naturaleza humana, por ejemplo, lo genético. Ponerse a luchar contra lo genético es un absurdo en la lógica formal. Las personas con lo genético lo que tienen que hacer es ofrecer a Dios para moderar, porque la gracia es moderadora. Entonces mucha gente se confiesa de cosas que son inherentes a su naturaleza psíquica o física y no las pueden vencer y creen que van a vencerlas en algún momento. Miren, esto es algo así. Voy a hacer esta comparación, entiéndase bien, ustedes saben que yo trabajé muchos años con chicos Down, espásticos, deficientes mentales, autistas. Un chico Down con una buena estimuladora va cambiando mucho y hace grandes progresos, pero nunca va a dejar de ser Down, porque es algo que tiene en su naturaleza. Paralelamente, cualquier persona que tiene algo que trae en los genes, y a lo mejor la persona ni sabe que lo tiene como carga genética, si no lo asume y lo integra, vuelvo al verbo integrar, si no lo integra, no lo va a poder canalizar en Dios, y su vida va a ser una neurosis continua. En cambio, cuando una persona dice, esto no lo voy a vencer, esto lo voy a encauzar en Cristo, ahí sí vamos bien. Esto que digo es sumamente relevante. Voy a dar un ejemplo. Hay personas que tienen una carga iracunda y ya la familia tiene esa carga. Algunos, claro, se preguntan, ¿no se transmite? Bueno, se puede transmitir en algún momento, pero las personas cliquean en el tiempo y al cliquear salen también, pero lo que es genético no se puede salir. Recuerdo, hace un tiempo ya, yo atendí muchos padres que tenían como el peso de que sus hijos eran homosexuales, tanto, digamos, varones gays o travestis o trans o mujeres lesbianas. Y todos venían como con el corazón partido de estos casos concretos de los que estoy hablando. Y cuando llegaban a la consulta, venían todos con lágrimas en los ojos o empezaban bien y de repente se desarmaban. ¿Por qué? Porque lo veían como un gran peso en la vida y que eso lo hacían porque querían
y esto está más que hiper comprobado, que la homosexualidad es una carga genética, como Monseñor García Failde lo sostuvo tantas veces en la Universidad Católica Argentina. Cuando algo es de naturaleza, no hay que tratar de atacarlo, hay que tratar de encauzarlo, que es otra cosa. Muchos padres venían como un estigma, y cuando yo les explicaba, en vez de luchar y sufrir, no sufra más por esto, intégrelo a la vida, acompañe a su hijo, acompañe a su hija, no la desatienda, intégrela a su vida. O sea, eso no es mala palabra, es que la persona nace de ese modo. También es un gran error, ciertamente, como nosotros también lo aprendimos en Audiendas, ya en el último momento, en la materia, para decirlo en palabras fáciles de confesión, no se le puede decir a un hombre, bueno, casate que ya se te va a ir. Lo que es de naturaleza no se va nunca. ¿Cuántos hombres se han casado, han tenido hijos y han tenido varios matrimonios? Y algunos terminan siendo trans o travestis. Uno dice, después de 3 matrimonios, tuvieron hijos con los 3 matrimonios, ¿qué le pasa en la cabeza? Es que ya era algo soterrado, que lo tuvo tapado y por un motivo o por otro, se tapó, y la persona nunca pudo ser quien era. Y tienen los hijos, y qué dicen los hijos, y qué dicen los padres, ¿no? No hay que pensar qué dicen o qué no dicen. Hay que pensar que es algo de natura. Y existe una ley metafísica que consiste en que no se puede ir en contra de la naturaleza. Eso no es una elección. La homosexualidad no es una opción. La persona nace homosexual, varón o mujer, nace homosexual, no se hace. Cuando dicen, bueno, pero si era distinto, después lo tapó, nada más. Pero eso es entrar muy en la conciencia íntima de la persona. Por eso se debe respeto, por eso la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, ya en épocas del Papa Juan Pablo II, ya se nos enseñaba a nosotros cómo se debe atender cada caso. Por eso vuelvo a estos casos de los padres muy lastimados por esto o por lo otro. No es una mala palabra. Mala palabra es la perversión, pero la perversión sucede tanto en el ámbito heterosexual como en el ámbito homosexual. El hecho de que sea la persona homosexual, varón o mujer, no quiere decir que va a ser un pervertido. O sea, la palabra perversión es otra cosa, porque eso se da en cualquier ser humano. O sea, sepamos de base que una persona en su conciencia se convierte o se pervierte. La conciencia es así. Y las personas que van abrazando la fe, no importa que sean, porque hay que salir de el elitismo, los neuróticos, los homosexuales, los esto, los lo otro. Somos todos seres humanos, todos tenemos el mismo olor. Necesitamos asearnos diariamente, si no nadie puede estar al lado de nosotros ni nosotros mismos. Entonces descomprimir para integrar, porque lo que uno no descomprime no integra. A ese punto quería llegar. Lo que uno no descomprime no puede integrar. Nadie sabe si puede tener un hijo, si puede tener nietos, si puede tener quien fuera, y ustedes tienen que saber acompañar como adultos estos procesos, pero con amor, porque si falta el amor ya no está el Evangelio, no está Cristo en el medio. Por algo el Señor este tema nunca lo trató en el Evangelio. Jesús no se refiere, vuelvo a decir, no se refiere a este tema. Entonces no podemos agregar cosas nosotros, simplemente descomprimir todo lo que se pueda para integrar. Cuando uno integra, ahí está convirtiéndose, ahí sí está en un proceso de santidad. Doy estos ejemplos que también son muy actuales, porque me gusta en la formación siempre hablar con cosas muy actuales.
sobre todo en un medio masivo como es la radio, ¿verdad? Para que todos podamos tener acceso a entender y llevarnos de cada formación lo que podemos interiormente saborear y meditar nuevamente.